Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dador de la vida, y que tú nos permites estar aquí delante de ti para darte las gracias, eterno Padre, para alabarte, para bendecirte con un corazón gozoso y alegre. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí presente y bendice a nuestro pastor Hugo Omar Álvarez. Cuídalo a él, cuida a su familia, bendice su ministerio. Dale, Padre bendito, el crecimiento para que él pueda extender su palabra y que a través de él tu palabra bendita venga y se derrame con bendiciones para todos, y así como sea el crecimiento en nuestro estudio en la Torá, y asimismo también toque los corazones de aquellos que no creen en ti, Padre, y que a su vez se acerquen, bendito Dios, porque esta es la luz que alumbra a todo el mundo. Señor, a través de ti, Señor, vendrá la palabra de bendición para su vida y para la vida de toda tu congregación. Te imploramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que así sean derramadas tus bendiciones sobre todos nosotros, a través de nuestro pastor Hugo Omar Álvarez. Te lo imploramos en el amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, les voy a pedir por favor, buenos días, que abramos nuestras Biblias en primer libro de Samuel 28, del 6 al 8. Okay. Voy a hacer un pequeño resumen de las predicaciones de la semana, con el permiso del cielo. Y realmente vamos a leer por favor el 28 del 3 al 8. Dice así, ¿sí ya lo tenemos todos? Primer libro de Samuel 28 del 3 al 8. Con permiso del cielo y del santo bendito sea. Todos juntos, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Eterno, pero el Eterno no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, si me acompañan al versículo 11 al 15, ahí mismo dice, realmente solo nos brincamos 2 versículos. Dice, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Continuamos el 15 y dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde. Mas
ni por el medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Bueno, continuemos por favor. Dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Eterno se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Eterno te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Eterno ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Amén. Bueno, bendita sea la palabra de Dios. Hay una historia de una persona estudiosa de la palabra de Dios. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? O si quieren hacer manda, pueden quedarse de pie. También se vale. Como tú sientas en tu corazón. Bueno, yo no sé, los que se transportan en metro de Tasqueña a Observatorio por lo menos están de pie 20 o más minutos. Entonces, bien podemos darle el asiento hoy al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si podemos darle el asiento al Espíritu Santo de Dios, sería algo muy similar a lo que el Señor Jesús hacía cuando caminaba con sus discípulos por todas esas tierras de Israel, como lo conocemos hoy. Hoy se están peleando que si se llama Jordania, Palestina ¿qué otra región? Sí, esa región. Si lo digo en Facebook me van a cortar la transmisión. Líbano al norte, Jordania, Cisjordania y todo. Y la verdad es que el Señor Jesús, ¿cuántos creen que en Jesús hay Yeshua? En Jesús hay salvación. Amén. Sus palabras de Jesús, sus actitudes del Señor Jesús, sus caminares del Señor Jesús, sus compartimientos del Señor Jesús, su palabra del Señor Jesús es Yeshua. Yeshua Adonai, la salvación que proviene de nuestro Padre bendito, del Creador del cielo y de la tierra. A nuestro Padre bendito también hay muchas formas de llamarlo. Boré Olam, el creador del mundo. Akadosh, Barujú, el santo y bendito, el eterno. Nuestro Ahavá Hashem, el Dios de amor. Si yo dijera hoy, Ahavá Hashem, ¿te ama? ¿O Dios es amor? Ya terminamos el mensaje. Otra vez dimos la conclusión al principio. Dios te ama, Ahavá Hashem. Y si toda tu vida está caminando en ese amor, si toda tu vida estás observando desde ese Ahavá Hashem, desde el amor de Dios, y todos tus 5 sentidos los depositas en Ahavá Hashem, en el amor de Dios, entonces vas a caminar en la Torah y de la mano del Mesías, del justo Mesías, de Jesús y de Yeshua, de la salvación que hay en su palabra. Por eso la Escritura dice, me llamas Señor, me llamas Maestro, pero no haces lo que yo te digo. Y ni siquiera se trata de hacer lo que Él dice, se trata de ser, para que después podamos hacer. Que la palabra de Yeshua, del Maestro Jesús, del Mesías Jesús, del varón poderoso en palabra Jesús, sea nuestra realidad, para que podamos entonces sí hacer la palabra del Mesías encarnada en nosotros, para que entonces pasemos del ser al hacer en Dios. Y pasar del ser al hacer en Dios tiene que ver con el amor. No tiene que ver con legalismos, no tiene que ver con tradiciones repetitivas que se convierten en rituales repetitivos cuando falta el amor. Cuando tú tienes una rutina en tu vida robótica y pierdes el sentido de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuando pierde el sentido lo que en algún momento tuvo un propósito bonito y hermoso en tu vida, entonces es cuando te empiezas a distanciar, por así decirlo, incluso de ti mismo. Querías ser doctor porque tuviste una especie de problema familiar por algún tipo de enfermedad,
¿O cuántas personas han querido ser abogados porque en su familia vivieron situaciones muy difíciles y ya saben, se decepcionaron de todos los abogados? No entremos en detalles feos, ¿no? Que Dios bendiga a los abogados. Entonces, ¿cuántas veces te has decepcionado de un doctor, de un abogado, de un arquitecto o de un pastor? Nuestra fe debe de estar puesta en el autor y consumador de esa fe. ¿Por qué se dice que es el autor y consumador de esa fe? Porque Él es, dice la Escritura, el segundo Adán. El primer Adán, como sabemos todos, es el que perdió una conciencia, unas vestiduras de luz que poseía. El primer Adán tenía capacidades y facultades 10 veces más de lo que nuestros 5 sentidos hoy gozamos o tenemos. Su percepción, el Adán original veía 10 veces más y escuchaba 10 veces más y sentía 10 veces más y percibía 10 veces más. Si hoy, cuando tiene esa caída de conciencia que nosotros llamamos pecado, inconsciencia, o como consecuencia perdió esas vestiduras de luz. Esas vestiduras de luz representan sí la santidad de Dios, sí la conciencia de Dios, sí la presencia de Dios, pero no solamente en ese desencuentro, si me permite así decirlo, de Adán y Eva con Dios. No solamente es que haya sido Adán y Eva expulsados del paraíso, también la presencia divina, y lo estoy diciendo de una forma muy simbólica, no literal, como cuando hay un desencuentro. Cuando hay un desencuentro entre personas que están mirándose frente a frente, ¿qué dices? Tú, y el otro también te dice tú, ¿no? Y el tú se puede extender muchísimo, pero en el desencuentro cada quien se da la vuelta y se va para otro lado. De alguna forma sucedió así en el Edén. El desencuentro o la caída de conciencia o el pecado original que tuvieron Adán y Eva de conocer esta fisicalidad y esta materia, no esperaron su tiempo, no esperaron el momento. Digamos que Dios es como el mejor anfitrión, y el mejor anfitrión te dice: pasa, esta es mi casa. Y te dice, algunos anfitriones dicen: pero ¿puedes quitarte los zapatos? ¿No? O algunos te dicen: pasa, mi casa es tu casa. Y incluso se dice en México, de la puerta a cada rincón, ¿cómo se dice? De la puerta al último rincón puede haber un colchón. O sea, siéntete muy a gusto, como en tu casa. Y de alguna forma estas ideas suceden cuando nos acercamos, cuando vivimos en cercanía. La iglesia de Yeshua, de Cristo Jesús, debe caminar en esa cercanía. Tu victoria es mi victoria. Tu bendición para mí es un gozo. Tu alegría, la inspiración que Dios te da, para mí es motivo de alegría también. Eso es cercanía. Lo otro, ya saben, los desencuentros provocan que cada quien tome su camino. Eso pasó en el Edén. También, imagínense cómo es el Espíritu Santo de Dios, que la Biblia nos dice todo el tiempo que no entristezcamos a la presencia divina, al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo de Dios. También el Espíritu Santo de Dios, por así decirlo, se retrajo en el jardín del Edén. El jardín del Edén se quedó como una casa vacía, donde antes había una familia. No solo Adán y Eva perdieron esa dimensión de espiritualidad, de conexión y de cercanía con Boré Olam, con el creador del mundo, sino que también la presencia divina, como cuando hay una persona muy sensible en el hogar. Yo me acuerdo que estaba en un ambiente de trabajo hace unos años un poco denso, un poco feo. No todo fue feo, pero algunas cosas sí, o muchas sí. Y cuando los varones, las personas, los hombres, que era un ambiente más de hombres, estaban ahí
platicando y empezaban a decir groserías, albures, dobles sentidos, llevaderas y cosas de esas. Siempre había una persona ahí que se llamaba Marquito, que sin ser creyente, él en cuanto empezaba a escuchar una sola mala palabra, siempre decía, bueno, creo que ya es tiempo de irme. A la primer mala palabra decía, bueno, ya es tiempo de irme. Y ni siquiera era creyente o congregante, simplemente él decía, bueno, sigan su camino en paz, sigan su cotorreo, diviértanse, pero creo que ya es tiempo de irme. Había un desencuentro. Sabía estar en un medio laboral o un medio de trabajo, pero no estaba, pero sin hacerse parte de él. ¿Qué es lo que Dios dice en la Biblia cuando bendice a Efraín y Manasés? A pesar de que estuviste en Egipto, no te contaminaste de él, de la mentalidad o de la actitud Entonces, Dios quiere hoy que volvamos a un encuentro con nuestro Padre Celestial a través del segundo Mesías, del segundo Adán, que es nuestro Mesías. Dice 1 Corintios 15, no lo busquen, 47 al 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Romanos 5, 18 al 19 dice: así que por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ayer platicábamos que cuando Jesús resucitó, ni María, ni Miriam, o María Magdalena, ni María la madre de Jacobo, ni las demás mujeres que estaban ahí lo reconocían. E incluso los discípulos tampoco lo reconocían. Incluso hubo alguien que le dijo: a ver, déjame tocar tus manos para ver si sí eres tú, para confirmar. A veces estamos así. Qué bueno que estás buscando a Dios todas las semanas, todos los días de tu vida. Esa es una llama que Dios enciende en ti, porque Dios te está llamando a un encuentro con su presencia, con su conciencia. Pero a veces Dios nos llama y no, como que no lo escucháramos por ese desencuentro que tuvo Adán con la presencia divina. Dios está dispuesto a guiar tu vida. Dios está dispuesto a consolarte. Dios está dispuesto a levantarte. Dios está dispuesto a prosperarte. Dios quiere que te sientas y que te sepas amado por Él. Dios no ama más a los pastores que a ti. Dios no ama más a los profetas que a ti. Dios no ama más a los apóstoles que a ti. Dios te ama con todo su amor, con toda su fuerza, con un amor incondicional. Nada de lo que tú hagas o dejes de hacer puede separarte del amor de Dios. Ese amor de Dios es el que podemos manifestar, pero para eso tenemos que reconocer al Mesías. Dice la Escritura que Moisés vio a Dios como cara a cara, incluso en el Antiguo Testamento. Pero incluso cuando los apóstoles y las mujeres que seguían a Jesús lo vieron resucitado, no podían reconocerlo. Que no nos pase y que no nos suceda así, que no podamos ver el rostro de Dios en cada rostro de los que vemos hoy aquí. Incluso me acuerdo que hay una idea en el mundo secular holístico que dice una frasecita que me gustó mucho, que hace años escuché, que dice: saludo a la luz de tus ojos. Saludo al alma que hay en ti. Y cuando nosotros vemos a algo, a alguien, podemos ver más allá de sus facciones y de su perfil, o más allá de lo que te agrade o no te agrade de esa persona. Puedes ver en sus ojos el amor de Dios. El amor de Dios ha mantenido firme a esa persona que tú ves cada domingo, o que ves una vez al año,
¿O han tenido ustedes algún amigo cercano que no lo ves por mucho tiempo, pero tú sabes que es tu amigo cercano? ¿O tu amiga cercana? Pues el Espíritu de Dios no es tu amigo distante, cercano, es tu amigo cercano, que es la idea. No sé si me pueden ayudar a quitar el fondo, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué es la idea de Enoc? Es la idea de Noé, es la idea de todos esos personajes que Dios levantó. Dice ahí que caminaron con Dios. En esta historia de Samuel, bueno, esta fue solo la introducción, así que respire profundo, muy profundo. Respire y di: Dios, dame paciencia con este pastor Omar. Es en serio. Dios, dame amor con este pastor Omar. ¿En serio? No. Dios, dame fortaleza para escuchar. Apenas vamos de Tasqueña, apenas vamos en Nativitas, así que nos falta de aquí a observatorio. La voz de Dios la puedes escuchar en Jesús. La voz de Jesús es Yeshua. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo me acuerdo que mi papá, cuando me hablaba, generalmente en privado me hablaba muy, muy cuidadoso. Y generalmente cuando había más personas me decía: Omar. ¿Quién se acuerda? Entonces, porque es esa autoridad de padre, es esa autoridad de siervo de Dios, pero tú escuchas esa voz y te cuadras. Dices: sí, papá, ¿no? Y se extraña esa voz. Pero la voz de Yeshua continúa en ti y en mí cuando hablamos en su nombre. ¿Y cuál es el nombre más elevado de Dios? El amor. Cuando hablamos desde el amor y con el amor de Dios, estás hablando en su nombre. Porque su nombre, si bien no hay ningún nombre que contenga la gloria de Dios y la grandeza de Dios y el poder de Dios y la realidad amorosa y luminosa, bondadosa de nuestro Dios celestial y de nuestro Dios sideral, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo detallitos, acciones, buenas intenciones acompañadas de buenas acciones, ese amor de Dios, el nombre innombrable de Dios, es una forma de nombrar a Dios, expresando su amor. Ayer decíamos que hay personas en la congregación que vienen una vez al año, y está bien, o una vez al mes, está bien. Hay personas que nada más vienen a diezmar y se van. Está bien. Hay hermanos que están todos los servicios de oración y está bien. Hay hermanos que vienen y escuchan solo el mensaje y se van y está bien. Porque entre todos, lo que sí tiene uno y lo que le falta al otro, entre todos podemos unirnos y no solamente crear como en el reino animal un cardumen o una manada o qué otra forma hay de decirlo cuando hay un conjunto de seres vivos, parvada, cardumen, ¿qué otro? Jauría, ¿qué otro? Rebaño, pues el rebaño. En el rebaño del Señor hay de todo. La oveja pinta como los caballos, la oveja parda, la oveja blanca, la oveja negra, todos somos el pueblo de Dios. La que tiene un defecto también es el pueblo de Dios. Amén. Pero ¿quién es el que cuida y apacienta a las ovejas? Incluso ¿quién es el que trasquila a las ovejas? El pastor. No la oveja pinta, o no sé cómo se llama entre ovejas, la más lanuda a la menos lanuda, ¿no? La más espiritual a la menos espiritual, la más económicamente en una mejor situación a una oveja que está en una peor situación. La oveja no trasquila ovejas. Es el pastor, el buen pastor, el que trasquila las ovejas y lo hace con amor.
Y lo hace para que no cargues pesos de más. Y lo hace, bueno, ahora todos tenemos, o algunas personas han tenido en su vida algunos de esos perritos que se trasquilan y se les hace, que se ven muy monos. Y hasta les ponen moñitos y las ponen muy guapas a sus mascotas, hembras y todo, a sus perritas. Y tú dices, ay, qué bonito me siento cuando lo llevo al corte, cuando le pongo el moño, cuando le pongo todo lo que le ponen a sus mascotas queridas y amadas, o sean pececitos o lo que sea. Imagínate tu Padre Celestial que dice, ¿cuánto más si las aves del cielo son provistas por la bendición y el sustento de nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más tú? Dios quiere que te sientas más hermoso y más hermosa que el mismo rey Salomón, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Sí, Adán y Eva perdieron vestiduras de luz, pero Dios quiere que te sientas que tus vestiduras en el caminar con Dios sean más hermosas que las del rey Salomón, como las de una flor, como las de una rosa. Que te sientas amado por Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz del Mesías te llama en tu interior. Hay otras voces, como las que escuchó Saúl. Él dijo, son muchos los filisteos, ¿qué voy a hacer? Al parecer Dios ya se olvidó de mí. Necesito la intercesión de alguien o de algo, o de lo que incluso yo en otro momento decía que era malo. Ahora necesito la ayuda y la asistencia de eso. Cuando nosotros, nuestra percepción o nuestra conexión con Dios, aparentemente cuando nos sentimos fuera del amor de Dios, esa percepción de cercanía con Dios se diluye de alguna forma. Para regresar a sentir a Dios, sí hay que tener un corazón agradecido, pero la idea de tener un corazón agradecido es tener un corazón lleno de amor, lleno de gratitud por todo lo que Dios nos da. Solamente ahí, por eso nosotros decimos, Jesús, tú que diste tu vida en la cruz, tú que eres el segundo Adán, tú que resucitaste de los muertos, permíteme ser llamado, permíteme observarte y reconocerte y saber que eres tú el que me llama. La voz del Mesías es al corazón, de corazón al corazón. La voz del Mesías está por encima de los legalismos, de la halajá, de las formas doctrinales, de los sincretismos culturales y religiosos. La voz del Mesías te sigue llamando a ti desde el primer día que tomaste conciencia. Es como si en la primera época de tu vida hubiera sido como el primer Adán. Y cuando te encuentras con el Mesías y con su palabra, con su enseñanza, con su acompañamiento, con su Torah, te conviertes como en ese renacido, Ribenang, como en ese hombre que puede nacer de nuevo en Cristo Jesús, en el Mesías. Pero nacer en Cristo Jesús o en el Mesías es nacer al amor de Dios. Como un bebé que no sabe, cuando es bebé no tiene ni idea, no hay nada más frágil que un bebé, porque todo el tiempo necesita el apoyo de alguien, de sus padres, de sus tutores, de sus familiares. Así todos estamos en Dios, pero es tiempo de crecer y de dejar de infante o infantiles. Tenemos que crecer y estar en el amor de Dios, en el llamado del Mesías. La voz del Mesías, nosotros diríamos hoy, corrige con ternura. Juan 8:7 dice, el que esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Incluso Saúl, que se equivocó de esta forma tan fuerte, que hizo un contacto espiritual con no sé qué cosa, esta mujer que lo asistió para contactar con el alma de Samuel,
sigue existiendo hoy toda esa forma extraña de tratar de contactar con el mundo espiritual y con el reino de los cielos. E incluso las almas están facultadas para hacerlo. Que eso no quiere decir que esté bien o que esté permitido o que sea algo conveniente. Y este es el mejor ejemplo. Hoy en día, ¿sabe usted cuántas técnicas espirituales, cuántas líneas espirituales hay en el mundo secular? Y cuántas formas de enseñanza hay, pero no significa que sea algo sano, porque todo este tipo de situaciones, si me acompañan por favor, déjenme buscar aquí el versículo. Les voy a pedir que me acompañen ahí en Primera de Samuel, por favor. Enseguida se los doy, se me perdió. Pero donde dice que David fue llamado para tocar el arpa. Bueno. Dice en 1 Samuel 16, 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. El espíritu del Eterno se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios. ¿De parte de quién? De Dios. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar ¿qué? El arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de quién, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus ¿qué? Palabras y hermoso. Y el Eterno está con él. O sea, tenía todo, ¿no? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está lejos. ¿Con quién? Con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Entonces, dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho. Y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué dice ahí? David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí estamos hablando, si al principio hablábamos de Adán y Eva como en un desencuentro con la presencia divina, aquí estamos hablando de un encuentro de almas, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres estar con alguien porque esa persona, incluso sin decir una palabra, te inspira, te hace sentir bien? Sientes bendición o sientes a Dios con esa persona. Pues es lo que le pasaba aquí al rey Saúl. Esto fue consecuencia de lo que Saúl hizo, de consultar un oráculo, una divina, una agorera, todo eso. Hoy seguimos con ese tipo de prácticas. Sin embargo, es en el mundo. Nosotros estamos aquí buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios.
la voz del Mesías. Amén. No te preocupes si dicen que sirves al diablo, no te preocupes. Hasta el mismo Señor Jesús le dijeron lo mismo. Hasta él se lo dijeron, ¿no? Entonces, que no te preocupe eso. Estamos buscando el Ruach, el corazón, Ha-Kodesh, del santo bendito, del santo, santo, santo. Y por eso nos reunimos hoy, no para hacer malos presagios, ni malos auguros, ni casi confundir el Espíritu de Dios, de la intuición, del discernimiento de espíritus, en una especie de todo lo contrario. A veces podemos confundirnos, es que yo tengo discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Y con eso hacemos una especie de tengo la autoridad para juzgar y sojuzgar a mis hermanos. No solamente juzgarlo, sino hasta sojuzgarlo. Tienes que hacer lo que yo te digo que tienes que hacer, porque si no, no eres siervo de Dios o no eres sierva de Dios. No estás haciendo la obra de Dios. Es más, ni el Espíritu Santo de Dios está contigo. Nos ponemos en una situación tan difícil para nosotros mismos y para nuestros hermanos, peor que la agorera o peor que la adivina. Nos ponemos como jueces de nuestros hermanos, diciendo Dios sí está con él, o Dios no está con él, o no está con ella. Y nosotros tenemos que regresar al corazón de Jesús, al llamado del Mesías. El llamado del Mesías tiene que ver con la humildad de corazón, tiene que ver no con inflar nuestro ego con el conocimiento de Dios, sino que a través del conocimiento y del amor de Dios nosotros nos humillemos delante del Señor, que es el Rey de toda la tierra. Amén. Bueno, si me acompañan por favor, no lo busqué. El Mesías corrige con ternura. Mateo 8:13, si me acompañan a ese sí, por favor. Ya vamos por el metro chabacano, Mateo 8:13. De pronto el metro se puede detener ahí como 20 minutos, así que usted no se preocupe. Nuestro Señor Yeshua era poco y bueno, y era poco y bueno porque estaba lleno de amor, del amor de nuestro Padre Celestial. Bueno, es la historia de cómo el Señor Jesús, Yeshua, sana al siervo de un centurión. Pero el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pues a veces para creer hay que conocer. Y cuando nosotros leemos los evangelios, no solamente Juan, todos los evangelios, porque en un evangelio la narración es una mención y en otro evangelio la misma narración se explica a detalle. Cuando leemos todos los evangelios, nosotros conocemos de Jesús, escuchamos su voz, interiorizamos el llamado e incluso podríamos ver su rostro, como lo hizo María y como lo hicieron los discípulos después de que Él resucitó. Incluso el Espíritu de Dios va a provocar, nosotros en la iglesia cristiana decíamos el rema y el qué, la letra escrita y la letra que es, por así decirlo, inspirada por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos leer cualquiera de los versículos del Nuevo Testamento y tú puedes decir, aquí dice esto, y tu hermano va a decir, no, aquí dice esto otra cosa, y tú de pronto dices, ¿de dónde sacó eso? Yo no leo eso, este cuate lo inventó. No, el Espíritu de Dios se lo da a él, a su entendimiento y a su comprensión de esa forma. Es como cuando están dos personas hablando de encuentros frente a frente. Se dice en la mística hebrea
que Adán y Eva realmente fueron creados como al mismo tiempo, pero que ellos estaban de espalda a espalda, ¿no? De espalda a espalda, y uno y otro escuchaba su voz, pero se les torcía el cuello, ¿no? Realmente cuando dice la Escritura que Dios puso como a dormir a Adán, realmente Dios los puso frente a frente, para que Eva pudiera ver lo que Adán no veía y Adán pudiera ver lo que Eva no veía. Esa es la idea del encuentro con el Mesías. Quiera Dios que podamos ver y que mis hermanos y mis hermanas me ayuden a ver lo que yo no veo. Pero para eso necesito una buena dosis de amor y una buena dosis de humildad y una buena dosis de escuchar, no solamente escuchar, sino ver a Dios en el otro. Saber que en la otra alma que tienes de frente, ahí está el Espíritu de Dios. Mateo 8:13 entonces dice: ve y como creíste, te sea hecho. Conforme a tu fe, ¿qué dice? Se ha hecho. No es que Dios no te quiera regresar o atraer o bendecir, es que necesitas creer en Dios para conocer a Dios, o al revés, conocer al Mesías para creer en el Padre Celestial, o dicho de otra forma, que la luz infinita de Dios en esta vida llena de limitaciones puedas reconocer la luz de Dios, y desde lo infinito a lo finito, a lo limitado, y desde tu limitación, desde lo finito que tú eres, tus años de vida y todo eso, puedas regresar esta luz finita al infinito, a Dios. Esa es la función del Mesías, que lo que te fue dado como alma, la regreses con un mayor entendimiento, una mejor comprensión del reino de los cielos, que encuentres al Mesías escuchando su voz, como mirándolo de frente. Incluso los discípulos, viéndolo de frente, no lo reconocían. ¿Cómo vamos a salir de aquí hoy nosotros, observando y escuchando lo malo de tu vecino, de tu prójimo, de tu hermano o de tu hermana? ¿O vas a ver al Mesías en él, Cristo en ti, y qué más? Y en mí. Que sean uno, como tú y yo, Padre Celestial, somos uno, pero no vamos a poder ser uno en tanto y estemos todo el tiempo marcando nuestras diferencias. Y marcamos diferencias porque estamos atrapados por un ego limitado. Rendirnos al Señor Jesús, rendirnos a Yeshua, a la salvación de Dios a través del Mesías, es rendir mi criterio, mi juzgar y mi intención de sojuzgar a mi prójimo. Nadie debe de ser como tú dices que sea. Nadie. Puedes sugerirle, puedes amorosamente, muy así, con muchos tientos, con pincitas, ¿no? Pero amándolo, amándola. Amén. Que no, realmente no necesitamos el regaño de pastores, ni de apóstoles, ni de profetas. No tenemos que hacer algo impuesto, algo forzado, que fue lo que hizo el profeta, que fue lo que hizo Saúl consultando a la adivina. El amor de Dios fluye como un río. El amor de Dios es completamente natural, es nuestra verdadera esencia, la verdadera esencia de nuestra alma. Sí, podemos hoy ir y buscar en el mundo secular, y estoy regresando a la misma idea de hace rato, el contacto con los extraterrestroides, o con los pleiadianoides, o con los nefilinoides, y con los rastafaroides, y no sé cuánta cosa. Pero eso solamente le va a traer confusión mental.
enfermedades mentales, obsesiones, cuando hacemos contactos con seres del inframundo, de los elementales o elementaloides, o los siderales, o los no sé qué galaxia. Todo eso solamente trae confusión. Eso no es el camino de Dios, porque Dios lo que quiere es que haya claridad en tu vida, que tengas paz, que tengas amor, no que te estés peleando con los luciferianos, porque apenas podemos con nuestra propia mala inclinación, como para pretender cambiar la mala inclinación de los luciferianoides o de los satanizados, lo que sea, oides, ¿no? O de tu cuñado, o de tu primo, o de tu hermana, o de tu parienta, y más, de tu pariente político, peor. Tenemos que entrar en el corazón del Mesías. Entrar en el corazón del Mesías es amar. Entrar en el corazón del Mesías es disfrutar el amor de Dios en mi vida, en mi tiempo, en este momento. Bueno, nosotros decimos que, al principio dijimos que Adán y Eva tenían como un 10% más de capacidades de lo que perdieron ahora. Hoy no las tenemos, porque imagínense si distrayéndonos como nos distraemos, hacemos cosas que imagínense si usted y yo tuviéramos 10 veces más visión y 10 veces más capacidades de escuchar y 10 veces más capacidades de... Bueno, por eso el Señor quiere que nosotros rindamos todo ese mundo de caos y todo ese infierno personal a la presencia del Santo y Bendito. Amén. Por ejemplo, se dice que en nuestro interior existe el reino de los cielos, y no lo digo yo, lo dijo Jesús. El reino de los cielos está en ustedes o entre ustedes, y ese reino de los cielos interior, en hebreo le llaman por lo menos de 4 formas. Atzilut, que es tener una visión clara y pura. Cuando nosotros hacemos conexiones raras con rarezas, cosas o seres, cualquiera que fuera, perdemos esa visión pura. Hay otra idea hebrea que se llama Beria, que es un pensamiento creativo. ¿Quién puede tener buenas decisiones cuando le duele el estómago? ¿Quién puede tener buenas decisiones cuando te duele la cabeza? ¿Quién puede tener buenas decisiones cuando tus pensamientos están en modo confusión? Eso se corrige en el amor del Mesías. Hay otro mundo interior que se llama Yetzirah, que es el mundo de la emoción. Se dice, por ejemplo, que no tenemos acciones cuando tu padre o tu madre te dicen, pues levántate, muévete, o tú puedes, o échale ganas, el clásico échale ganas mexicano, ¿no? ¿Qué quieren decir? Encuentra en ti la motivación para que entres en acción. Y a veces no necesitas solamente emociones motivantes, sino entender que te conviene ser disciplinado. Todos estos mundos, Atzilut, una visión pura, Beria, un pensamiento creativo, Yetzirah, una emoción que te lleva al movimiento, a la acción. Todo eso en este cuerpo limitado, o en este cuerpo que podemos llamarle también el templo de Dios, hacia donde nosotros ejecutamos o tenemos acciones concretas. Pero si este cuerpo físico, este cuerpo emocional, este cuerpo mental y este cuerpo espiritual que escucha la voz de Dios y del Mesías no está en una conciencia de sí mismo, nunca vamos a poder llevar a cabo todos los dones que Dios nos ha dado de una forma sana. ¿Quién sabe que Dios le ha dado dones? Que Dios le ha dado capacidades. ¿Quién sabe que Dios le ha dado virtudes? La mayor de las virtudes, el amor. ¿Quién sabe que todos esos dones, capacidades, virtudes o fuerza, hay quien tiene fuerza física, hay quien tiene fuerza
emocional, conciencia emocional. Hay quien tiene conciencia mental. Uno tiene conciencia mental y el otro tiene más conciencia de sus emociones. Otro tiene más fuerza física y otro es un visionario. El visionario a veces no tiene fuerza física. El que es creativo, el diseñador, a veces no tiene la formalidad de un arquitecto, que las cosas deben de ser así. Todos tenemos en ciertos aspectos de nuestra alma, en nuestra visión, en nuestro pensamiento creativo, en nuestra emoción y en nuestra forma de actuar y de ser, diferencias. Pero todo eso en el Mesías, lo que tú tienes y que me falta a mí, entonces podemos decir que hacemos un cuerpo en Cristo. Una iglesia, la iglesia del Mesías. Si no es así, todo el tiempo vamos a andar como judíos errantes, de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Es que este pastor no tiene lo que tenía el otro pastor. Pues no, y si tú lo estás observando, y si tú sí lo tienes, añádete. No te autoelimines. Como dicen por ahí, cuando hay campamentos de niños y de jóvenes, júntense, 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 júntense. Y ya después del júntense viene el Even Shalom Alejem. Y vienen otros cantos más de amor y de amistad y de compañerismo. Pero si todo el tiempo estás diciendo, no, este cuate es bien emocional, no hombre, este cuate es puramente... No, hombre, este cuate piensa que porque está muy fuertote ya la hizo. Todo el tiempo estamos viendo, sí, una virtud ajena, pero llevándola al lado opuesto, como si estuviéramos de espaldas, como si Dios no nos hubiera provocado un encuentro. Esa es la idea del matrimonio, esa es la idea de la iglesia, de la esposa del Cordero de Dios. Amén. Bueno, ya me cansé. Ya estamos 4 caminos, ¿no? Bendito sea Dios. Todo esto que sabemos lo hemos escuchado por años, por meses, por días. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser una realidad en nuestra vida? ¿Cuándo nos vamos a alinear nuestra visión, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra acción con nuestros prójimos, con los que piensan y sienten y actúan como tú, o por lo menos por los que pretendemos hacerlo? Entonces, mi papá decía mucho, no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta, pero sí puede haber una congregación justa. Y la congregación justa es donde puede estar copo de nieve, o la oveja negra, o la oveja parda, o la lanuda, o la que no da lana. También hay de esas, ¿no? Como sea, ¿no? Compartamos nuestras virtudes, compartamos nuestros entendimientos, compartamos nuestro corazón bonito, compartamos buenas acciones. Y entonces sabremos que estamos en ese rebaño, en el rebaño del Mesías. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y yo las conozco. Entonces para Dios no eres un anónimo. Para Dios no eres un desconocido. Dios no te ha abandonado como el rey Saúl pensó, sintió. Es que yo pienso que Dios ya no me escucha. Es que yo siento que Dios ya no me quiere. Es que por más que hago, no veo el éxito y el respaldo de Dios. Es que me imagino, en vez de que tu visión sea tu unidad con Dios, se convierte en la desunidad, por así decirlo, en la fragmentación de ti mismo. En el mundo dirían, nadie me quiere, todos me odian. No, nadie me quiere en mi casa. No, nadie me quiere en la iglesia. Todos me ven feo. Todo lo que dijo el pastor fue con... alguien le fue a chismear y lo dijo por mí, me aventó mis pedradotes. Nadie me quiere. Todos...
No, Saúl. No. Dios quiere que tú sientas que tu vida es como la del rey David, que hasta que si tocas un arpa o un piano, o si levantas una silla, o si piensas en algo bonito por alguien y para alguien, sepas que Dios es el que te está guiando. Y ese era el corazón del rey David, el espantachamucos, o el espanta enfermedades mentales, o el espanta espíritus malos. Incluso dice la Escritura que el espíritu malo venía de parte de ¿quién? De Dios. Para que te des cuenta, si te sientes en confusión, es que por ahí a lo mejor estás percibiendo o decidiendo o actuando no tan acertadamente. Lo que Dios quiere es que se vaya ese mal espíritu de tu vida, esa confusión de Dios, si me quiere, no me quiere, si quiere que lo sirva o no quiere, si me está llamando o no me está llamando. Fuera toda esa confusión, porque el reino del Mesías está en ti, en tu entender, en tu sentir, en tu accionar y en la visión. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo caminar con el pastor es por lugares de delicados pastos? ¿Qué? Me hará descansar. Y yo como oveja lo que veo son puras cañadas y puras barrancas y puras piedras filosas. No estoy hablando de nadie en especial, ni en general. Si el Señor dice que por delicados pastos me hará descansar, por sendas de justicia me conducirá, creámosle. Podemos creerle. O podemos seguir pensando que todo es una barranca, que todo es una cañada, que todo es una tristeza. Oh, qué pena lo que perdí. Cuando Dios te está diciendo, no es lo que perdiste, es que en ese nacer de nuevo o en eso que tú perdiste hay una posibilidad nueva de nacer en el amor de Dios en Cristo Jesús, y que tengas la posibilidad y el discernimiento para potenciar lo que Dios ya te dio, su amor, y con él todas las cosas. Una capacidad de tener una nueva visión para tu negocio, sí. Unos pensamientos nuevos para que puedas ensanchar tus tiendas, sí. Unas emociones lindas para que puedas ponerte en acción, sí. Y que tus acciones en armonía con todo ese reino de Dios que ya está en ti. Es más, no necesitas ni mencionar ni una palabra para sacar al mal espíritu. Nada más con que te pongas a tocar tu guitarra interior, tu arpa interior, tu piano interior. Yo me acuerdo que unos amigos, un amigo siempre estaba cantando coritos cuando iba manejando alabanzas, y su esposa un día me dijo, ay, es que ya exagera, todo el día está cantando coritos, ya, ¿no? Es mucho, too much, ¿no? Pues únete a eso, únete a la alegría que Dios le da a tu amigo, a tu pareja, a tu querido, a tu cercano o a tu lejano. Unifícate, busca la luz de Dios también en eso. Si de pronto cuesta trabajo que surja en uno mismo, como dicen, por lo menos por ósmosis, ¿no? Que se me pegue tantito. Amén. Bueno, ¿tenemos al Mesías en nuestro corazón o no? ¿Reina el Mesías en nuestra mente? ¿Son nuestros pensamientos los de Cristo? Amén. ¿Podemos descubrir el gozo de estar y de vivir con Dios o no? ¿Todo eso nos puede llevar a tener una nueva vida y nuevas acciones o no? Entonces, Dios quiere que te levantes hoy como un campeón y como una campeona. No hay mal espíritu que te pueda seguir atormentando, ni personas, ni lugares,
ni cosas. No somos cazafantasmas, somos hijos de Dios, preparados para gozar de la plenitud del amor de Dios, preparados para toda cosa buena, para toda clase de bendición. Y voy a terminar con lo que en la semana también dije: el reino de los cielos ya está entre nosotros, no está en el mundo venidero, en el cielo. Y decíamos antier, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y Jesús te diría: aquí, en este cielo, no debe de haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sí, todo tiene su tiempo, pero esa no debe de ser tu condición. Aquí en el cielo, que Dios, es como cuando tú le dices a tu pareja: eres un pedacito del cielo para mí. ¿Es real o no es real? ¿No? Y cuando cantas, qué bonito. Y cuando tocas, lo que toques instrumentos y todo eso, qué bonito. Yo me acuerdo que cuando era joven había una hermana aquí que se llamaba, dos hermanas, Pilar y Mónica, que venían frecuentemente. Y yo escuchaba a la hermana Pilar cantar y yo así de: Señor, Señor bendito, Señor Rey de la Gloria, qué bonita voz. Un pedacito del cielo en el otro o en la otra. Eso eres para Dios, un pedacito de sí mismo. Y solamente el Mesías es lo que viene es recordártelo. Recuérdalo, recuérdate en Dios. Tómate la foto con el Mesías. Amén. Tómate la foto. ¿Qué decimos nosotros? Que si no estás, no sales en la foto. O si no estás en el tablero de juego, pues pierdes por default, ¿no? Pues juega, entra en la presencia de Dios. Solo estar buscando la presencia de Dios te va a hacer un ganador, por los méritos del justo Mesías, por los méritos de Yeshua Adonai. Amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Pregúntele al buen pastor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar la bendición arónica. Si Dios quiere, va a haber otras modalidades para cantarlas, pero siéntase usted como el rey David. Amén. Siéntase usted. También su garganta tiene cuerdas vocales. El rey David tenía una arpa, pero usted tiene cuerdas vocales que son también una arpa para Dios. Amén. Siéntase en Dios. Sepa que el Mesías no lo dejará todos los días de su vida. Amén. Así sin luz.